Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muchas gracias por contar conmigo. Vamos a ver un documental inédito. Sí, voy a presentar un documental inédito sobre la espeleovulcanología en el volcán de La Palma. 2 años y medio después, ¿no? Más o menos habéis entrado en este túnel rojo. Sí, la verdad es que son 3 años y medio, 3 años y medio, joder. no pasa nada. Y tenemos varios tubos lábicos o tubos volcánicos en los que estamos empezando a descubrir y a explorar con un doble motivo. Un primer motivo para comprender mejor el volcán y un segundo motivo para estudiar cómo la vida coloniza por primera vez estos territorios. ¿Cómo se trabaja en estas condiciones a 50 grados, con la garganta quemando asfixiante? ¿Cómo trabajáis en estos extúneles de lava? Realmente, como muy bien has dicho, son condiciones bastante extremas porque la temperatura sigue funcionando y la deshidratación. Así que tenemos que dividirlo en dos tipos de actuación. Una primera actuación que nos permite entrar con un equipo normal, que más o menos el aire está hasta unos 50 grados. En cuanto detectamos que el aire pasa de 50 grados, tenemos que entrar con equipo especial. Un equipo de respiración autónomo y además un mono de retardo térmico. Retardo térmico para no tener una deshidratación máxima y el equipo de respiración para no sufrir golpe de calor por respirar aire caliente. ¿Qué habéis encontrado? Porque ya bueno, habéis encontrado microorganismos, ¿no? Sí, sí, es muy sorprendente porque en un primer momento la vida, para que se pueda colonizar este tipo de ambientes, necesita temperaturas que estén por debajo de los 100 grados. Teníamos zonas que ya estaban por debajo de los 100 grados, aunque había otras que estaban por encima. ¿Qué es lo primero que teníamos que estudiar? ¿Qué condiciones había de temperatura? ¿Qué condiciones había de acidez, de pH, de presencia de minerales con agua que podrían utilizar, así como otros que pudieran tener nutrientes? Entonces empezamos por una parte mineralógica para llegar a la parte biológica. Nuestra sorpresa es encontrar ya trazas de esas primeras colonizaciones en estos tubos. Cuéntame un poco cómo es lo que vamos a ver en el documental, estas imágenes, estos colores, el color rojo. Luego también hay una descripción que es muy gráfica, que es como una tarta derretida, ¿no? Como si hubiera estalactitas de chocolate derretido, ¿no? Sí, la verdad es que además el tubo rojo hubo una controversia si había que llamarlo el tubo rojo o el tubo de chocolate fundido, porque es totalmente chocolate fundido. Estas tonalidades con estos colores tienen que ver por el enfriamiento y por la composición mineral, porque cuando lo ves en un microscopio electrónico es vidrio enfriado, simplemente. Pero tiene una movilidad de hierro tan elevada que esto ha dado lugar, y de aluminio también, a que tenga esas tonalidades rojizas tan características y que hace que parece que está en una tarta que está a punto de derretirse. Pero son estalactitas de lava lo que vemos. Este es el primer tubo o primera cueva, ¿no? En la que se puede entrar, ¿no? Hay otras que están a muchos más grados, ¿no? Bueno, tenemos otras más frías, incluso que podemos entrar dentro del cono, pero ni tienen el desarrollo ni la espectacular de este tubo, porque tenemos una estimación de que puede haber por lo menos 3 niveles distintos a diferente altura en una sección de unos 80 metros de altura, por lo menos tiene que haber 3 niveles y longitudes que pueden llegar a 6 kilómetros. Han pasado 3 años y medio y estamos en las fases iniciales de toda esta exploración. Entonces, bueno, nos queda mucho todavía por hacer. De hecho, sois un equipo bastante amplio, ¿no? Y multidisciplinar lo que está entrando en estas cuevas. Sí, estamos trabajando desde el CSIC, estamos trabajando geólogos, estamos trabajando con biólogos, estamos trabajando con astronautas de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, estamos trabajando con los espeleólogos locales, el grupo de espeleología volcánica de La Palma, que está dirigido por Octavio Fernández, nos está haciendo una labor impresionante porque está localizando las entradas y está facilitando a todos los científicos todo este trabajo que estamos llevando a cabo. Esto es importante para la ciencia, para la biomedicina, ¿para qué es importante? Pues fíjate, lo has dicho tú bastante bien. Para la ciencia nos permite estudiar cómo fue la erupción de La Palma y cómo fue la generación de todo el campo de lava, que recordemos que destruyó pues, fueron en total 85 días con 1000 hectáreas de campos de lava, las casas de muchísima gente que se vio afectada, 8000 personas desplazadas. Pero es que además también tiene la capacidad de estudiar cómo la vida en su estadio temprano coloniza un terreno y también esos organismos cómo pueden ayudarnos a formar nuevos antibióticos que nos permitan trabajar contra las bacterias superresistentes, por ejemplo. Entonces, el equipo de Ana Celia Miller de Sevilla están trabajando precisamente en el estudio de esos microorganismos e intentar ver si tienen interés para la empresa farmacéutica.
Incluso hay microcriaturas, pequeñas criaturas, ¿no?, que están colonizando, ¿no?, la zona. Sí, hemos visto en algunos tubos arañas, hemos visto unas pequeñas arañas, insectos que están correteando por allí. Realmente sí que hay un antes y un después durante la erupción, porque cuando tú entrabas en la zona de influencia del volcán, el silencio era absoluto. Entendías que ahí no había nada vivo, pero nada vivo era ni un insecto. O sea, no era no solamente no oír pájaros, no ver reptiles, lagartijas, pequeñas lagartijas, es que no veías nada, ni una mosca, nada. Y ahora, sin embargo, una vez que el volcán ha muerto, lo que está haciendo es que toda la vida está colonizando todo ese nuevo espacio que se ha creado, desde microorganismos, arqueas, bacterias, estamos también analizando la presencia de virus, como pequeños insectos, aves, etcétera, y cómo la vida va volviendo a todo este territorio. Tú estuviste allí durante la erupción y seguramente cuando vean tu rostro muchos oyentes te habrán visto en la tele desde allí, ¿no?, entrando en los directos. Em, con las emergencias que has vivido, también como experto en emergencias a nivel internacional, ¿estamos preparados para algo así? Yo creo que sí que estamos preparados. Si me hubieras hecho la pregunta antes de la erupción volcánica, hubiera tenido mis dudas, porque somos un país donde este tipo de emergencias son muy poco frecuentes. Quiere decir que tardan mucho en reproducirse y el ser humano tiene mala memoria. Si encuentra que algo no da dinero, ¿para qué vas a invertir? De tal manera que nosotros, a pesar de todas las formaciones o de trabajar con la Unión Europea o con la ONU en emergencias internacionales, como muy bien has comentado, encontramos que quizás si nos pasara a nosotros mismos no teníamos muy claro cómo iba a responder. Viendo cómo se respondió el volcán de La Palma, para mí las cosas se hicieron bastante bien. Siempre hay cosas que mejorar, pero viendo, por ejemplo, otras emergencias que han habido recientemente como la Dana, observo que no estábamos tan preparados como nosotros creíamos que íbamos a estar. Podríamos suponer que siempre hay elementos que debemos de cambiar, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las decisiones políticas pueden ser fundamentales en una emergencia. Mira, el primer día de conferencia los hermanos Pou nos comentaron que hay que tomarse muy en serio esto del cambio climático. No solo ellos, no solo tú, todo el mundo, ¿no? Claro, porque es que el cambio climático, yo como científico entono el mea culpa porque quizás muchas veces hemos sido demasiado alarmistas. Por miedo a que no se nos escuchara, dábamos mensajes alarmistas, que al final ha sido como Pedro y el Lobo, acabas cansando. Y si la gente espera que venga algún tipo de desastre que no viene, pues la gente dice al final, estos son unos charlatanes, o lo único que quieren, buscan es el dinero para seguir viviendo en su chiringuito. Luego nos damos cuenta de que si empezamos a analizar las temperaturas medias del Mediterráneo, las temperaturas medias del Cantábrico, empezamos a analizar las series históricas de precipitaciones, empezamos a analizar todo lo que está ocurriendo en el mundo, cómo están desapareciendo los glaciares, cómo están cambiando los ecosistemas, pues realmente hay un cambio climático que nos está afectando. Y van a traer fenómenos extremos como las danas que hemos sufrido y como muchos otros efectos que vamos a sufrir, y esto es inevitable. O sea, o somos capaces de tomar control sobre lo que estamos haciendo en el clima e intentar frenarlo, o al final las desgracias van a ir en aumento. Aquí tenemos otro tipo de posibles emergencias, un polígono industrial, el segundo más grande del sur de Europa. Y antes comentabas con la compañera que va a presentar el acto que venimos de protección civil, de una tradición, trayectoria que era militar en el principio, ¿no? Sí, sí, sí. La protección civil es un sistema de organización de los estados civiles para intentar defenderse de cualquier agresión que pueda sufrir. Entendemos por agresión una catástrofe natural, pero es un término que no me gusta mucho porque la naturaleza funciona, los terremotos existen, los volcanes existen y gracias a ellos hay vida en la Tierra. Si no hubiese agua y si no hubiese precipitaciones, aquí no había nadie. Con lo cual, la catástrofe natural es que cuando fenómenos naturales normales ocurren y nosotros estamos donde no debemos, como por ejemplo si tenemos casas en zonas inundables, pues al final cuando la naturaleza devuelve su pulso más violento, más agresivo, nosotros sufrimos las consecuencias. Es en estos contextos que la protección civil, por supuesto también en las guerras, que es la mayor agresión que puede sufrir el hombre, es cuando nace la protección civil para defender a esta sociedad que tenemos entre todos nosotros e intentar hacerla resiliente ante todo lo que viene y que queda por venir. Cuéntame qué hacéis en la Antártida, que has ido ya unas cuantas veces, creo que más de 3 o 4, ¿no? Porque antes me comentabas que estáis, lo diré muy simplemente, poniendo bichos a los bichos. Sí, no es que lo hagamos aposta. En la Antártida yo trabajaba en los volcanes, en la base antártica Gabriel de Castilla, que es una base que está en Isla de Excepción, es una base española que está en una isla volcánica activa, donde erupciones que hubo a finales de los 60 y a principios de 1970 destruyeron dos bases antárticas, la británica y la chilena. Entonces, claro, tenemos nosotros ahora mismo una base allí, una base además que funciona bastante bien,
está dentro de los estándares de las bases antárticas, está en el top 5, te diría yo, sobre todo por la gestión de residuos, los trabajos que hace la gente, y varios proyectos han trabajado en estudiar lo que se llama la zoonosis inversa. Esto es, nosotros nos preocupamos de cómo los microorganismos que tienen los animales nos pueden generar enfermedades. Por ejemplo, el coronavirus, que si viene un murciélago, que si viene una cueva. Yo he estado en muchas cuevas y los murciélagos es verdad que te pueden dar lactoplasmosis, que es un hongo que hay por ahí, asociado a sus heces, pero en este caso estudiamos todo lo contrario, y es cómo nosotros tenemos microorganismos que en entornos donde la influencia del hombre es mínima, como la Antártida, se los estamos pasando. Y había muchos grupos que estaban estudiando, de veterinarios y biólogos, cómo microorganismos propios del ser humano ya están empezando a aparecer en familias de pingüinos y de focas que no deberían de tenerlos. ¿Qué pasó según tu parecer con el tema del coronavirus? Con ¿Tienes tu opinión sobre el tema del Sí, coronavirus? bueno, yo creo efectivamente que todos tenemos nuestra opinión del coronavirus. Si tú trabajas como científico, lo primero que tienes que poner encima de la mesa son los hechos. Y los hechos son cuando menos sospechosos. Trabajando con gente, con expertos en biología, partiendo de lo que sería la genética del coronavirus, de este virus, es un virus que no está manipulado. Con lo cual dices tú, vale, no viene de un laboratorio, es un virus que no ha sido generado artificialmente. Y teniendo en cuenta pues que son gente que tienen unos gustos gastronómicos extraños, comer pangolín, comer murciélagos, comer cosas que probablemente, aunque bueno, aquí en España intentamos comer todo lo que corre, vuela o nada, pero no sé si nosotros estaríamos preparados para comer esos bichos. Pues también puedes decir, sí, puede haber una zoonosis, de tal manera que pasen, igual que otras enfermedades del mono han pasado hacia nosotros, pues que pudiera pasar. Pero luego, por otro lado, resulta que el punto donde nace es donde hay un laboratorio nivel 5 que tienen los chinos, donde tienen desde virus del cólera a cualquier otra cosa. Entonces, mientras no haya una información clara, mientras las autoridades chinas no lo den, las especulaciones van a estar. O sea, si tú a un científico le das datos sesgados, al final acabas en cuarto milenio. Queda claro. Oye, lo de combinar deporte, espeleología con la ciencia, a nivel personal, ¿qué tal? ¿Cómo se lleva? Muy bien, la verdad. Por un lado me daba miedo que aquello que fuera mi trabajo se convirtiera en una obligación y me hiciera perder la ilusión con las primeras cuevas y los primeros agujeros en los que nos metíamos, pero al revés. Fue un aliciente con lo que encontrábamos para intentar conseguir retos pues, un poquito más difíciles o un poquito más atrevidos, pues entrar en cuevas con valores bajos de oxígeno, entrar en cuevas radiactivas, entrar en cuevas muy profundas. Obviamente son retos que necesitas muchísima gente. Esto no lo puedes plantear tú solo. Recientemente he estado con la chica que estuvo casi 600 días sola en una cueva, con Beatriz, la semana pasada, y ella entendía, para ella era muy importante hacer un reto de este tipo por aislamiento. Yo las cosas que hago es al revés, tengo que tener un equipo potente detrás porque si no es imposible. Pero claro, ella buscaba cómo se comporta el hombre en aislamiento, perdiendo toda la capacidad de ver el paso del tiempo, porque estás perdiendo la luz, la noche y el día. Las cuevas los utilizan para entrenar a los astronautas y la gente que va a la estación espacial, para intentar recrear un análogo de lo que sería el espacio exterior. Y es verdad que se parece bastante, pero con gravedad. El caso es que todo lo que hacemos nosotros en las cuevas, hay un equipo enorme para bajar a la cueva más profunda de España, 1549 metros, si no recuerdo mal, 1600, ya me bailan los números. Pues hubo más de 150 personas detrás para poder hacer eso en 3 años y medio. Son como expediciones pesadas al Himalaya. ¿Qué equipos lleváis hasta, por ejemplo, La Palma, hasta esta zona que hay en la esquina como la puerta del infierno, ¿no? Porque allí se Sí. te derriten los guantes? ¿Qué equipo lleváis? Sí, la verdad es que se te derrite todo y tienes que no dejarte emocionar porque te puede llevar unas quemaduras y unos sustos bastante buenos. Principalmente el equipo que llevas, aparte del EPI normal de llevar un casco o de llevar unas buenas botas, tienen que ser botas que aguantan hasta 800 grados de temperatura, por si te equivocas y empiezas a pisar por encima de 300. Tienes que llevar también monos de tipo ignífugo, pero además que tengan un pequeño retardo térmico. Esto te obliga a estar bastante bien hidratado y controlar los tiempos. Y cuando el aire está bastante caliente, tienes que llevar un equipo de respiración completo.
Por todo ello, nosotros nos formamos muchos con bomberos, bomberos de la Comunidad de Madrid, que tenemos un convenio, ellos nos forman y con la Unidad Militar de Emergencias hacemos los cursos que hacen ellos para entrar en espacios confinados hipóxicos, para entrar en zonas de estrés térmico, de alta temperatura. Ellos son muy amables porque ni somos bomberos, ni somos militares de emergencias y nos tratan como uno más, nos dan la formación, obviamente requiere una formación física, requiere un esfuerzo y requiere un sacrificio, pero luego tienes unos datos que muy científicos que no tiene todo el mundo. Uh-huh. La investigación sigue en La Palma, ¿no? En la Cueva Roja, ¿no? ¿Cómo filmáis allí dentro? ¿Qué tipo de cámara lleváis? Yo la verdad es que llevo un móvil con una carcasa de estas completa y funciona bastante bien. Pero es verdad que, por ejemplo, durante la erupción vi morir muchos móviles porque caían bastante tefra, o sea, el lapilli, que es una ceniza un poquito más grande que ceniza, y golpeaban las pantallas y empezaban a estropearlas. Luego estuve con Arturo Rodríguez de National Geographic, el fotógrafo que nos inmortalizó en diferentes momentos, y él utilizaba un equipo Fuji que habló con los de Fuji, porque claro, el equipo era bastante caro, y dijo, oye, pues voy a meter aquí. Dijo, bueno, tú no te preocupes, que nosotros, si se ve bien nuestro material, te vamos a dar la mejor asistencia técnica que tienes. Y me consta que un par de cámaras cayeron. En el tubo caliente, obviamente, caen bastante, pero estamos utilizando cámaras de los drones. Utilizamos las cámaras térmicas, pero las radiométricas, no las de falso color. Y nos dan valor a tiempo real de la temperatura por píxel, lo cual está bastante bien, porque cuando luego vimos las temperaturas de la pared nos asombramos. Nosotros medíamos temperatura en el aire y la temperatura en el aire, pues bueno, pues podía estar a 40, 50, lo que podíamos entrar sin necesidad de equipo de respiración, porque ahí estaba entre 70 y 80 grados de temperatura. Pero no veíamos la temperatura de la pared, entonces hemos grabado vídeos muy espectaculares de la distribución de la temperatura en el tubo rojo. Y por ahí todavía hay chimeneas a 700 grados, ¿no? Y turistas, ¿no? Que se meten por todas partes. Los turistas te los encuentras por todas partes. Durante la erupción sí que había un control bastante estricto porque cada vez que una persona se metió o rompió el cerco, que pasó unas 3 o 4 veces, movilizaba a un contingente de 40 personas que tenían que acercarse al volcán y estar expuestos a gases tóxicos para ir a buscar a una persona, lo cual ya no estamos hablando de que una persona, un descerebrado, pueda tener un problema, estamos hablando de que puede algún rescatador también sufrirlo. Y ahora ya que se ha vuelto más laxa, pues te encuentras turistas por todos los sitios. En la casa de Amanda, que fue la famosa casa que le salió en el porche una boca, o incluso dentro de las coladas. Es muy espectacular ver lo que llamáis islotes, ¿no? Las El término quepullas. Kipuya también, Sí, ¿no? las Que estos son quepullas. estos brotes verdes, ¿no? Que la vida siempre se abre camino, ¿no? Es espectacular. De hecho, yo la primera vez que subimos al cono volcánico, que teníamos que ir con equipo de respiración, fue una subida muy penosa porque eran solo 167 metros de desnivel, pero nos costó como si hubiéramos subido un 4000, porque con todo el equipo de respiración, la ansiedad, la temperatura, chupando todo el aire, sabiendo, porque claro, tú ves en las películas que la gente va con un equipo de respiración y como es una película no pasa nada, pero cuando te lo pones de verdad, tienes 20 minutos de aire, no hay más. Y luego ya no hay más aire y tienes dióxido de azufre o cloruro de hidrógeno en valores peligrosos. O sea, tienes que estar alejado para poder quitártelo y respirar. Y ver cómo los pinos que habían sido afectados, como la zona que había allí, cómo la vida se abría paso, incluso se mantenía, o sea, fue espectacular. Y esas quipullas funcionaron muy bien como refugio para animales domésticos. Cuando acabó la erupción nos metimos en 2 de ellas y rescatamos más de 50 gatos. Caray. Hornito feo y hornito bonito, cuéntame esto qué es. Los hornitos son estructuras volcánicas, son pequeños vents, lo que llamamos bocas de emisión satélite, que están asociadas al cráter principal, donde empieza a salir una emisión de lava un poquito más viscosa y hace como un pequeño montículo, pero por dentro está hueco, porque era un agujero asociado generalmente a un tubo, al comienzo de un tubo, en la parte inicial, que empieza a salir. Entonces, el hornito bonito es porque Octavio, que es un local, es bastante palmero él, cuando lo vio, la verdad es que era espectacular. O sea, de otros hornitos que puedes ver en Tenerife o en Lanzarote, este era muy bonito y tenía además 2 niveles con una altura de unos 14 metros. Entonces era muy espectacular. Y de repente nos metimos en otro que ya no era tan bonito y dijo, pues este es el hornito feo. Otros más recovecos, hay pasos más estrechos donde te rompes toda la ropa, tienes que ir muy protegido porque te arañas y las rajas que te haces en la piel o las heridas que te haces son como auténticas cuchillas,
cierran muy mal y se infectan bastante. Hablamos de La Palma, pero has estado en México, vamos, en medio mundo, ¿no? Sí, trabajar en volcanes, yo desde pequeño es lo que quería, trabajar en volcanes y en terremotos. Soy muy afortunado porque yo creo que cuando trabajas en aquello que soñabas de pequeño, eh, te da una felicidad que dices tú, bueno, pues no sé a qué he venido yo a esta vida, pero lo que sí que sé es que quiero estar aquí. Y la suerte es que si son volcanes y terremotos, los tienes por el mundo y son paisajes espectaculares en países espectaculares. Entonces, al final, ¿en qué consiste? Que vas a estudiar volcanes a la Antártida, a México, estuvimos también trabajando en Guatemala, hemos estado trabajando en Islandia, en el Hunga Tonga, Hunga Hapai, la erupción que hubo, nos convocó la ONU, aunque al final se abortó por coronavirus. Hemos estado trabajando en Nueva Zelanda, con todos los volcanes que tienes en la zona de Taupo, y al final lo que te permite es conocer a mucha gente y darte cuenta lo que significa un planeta vivo, que es un planeta que está en perfecta evolución, donde nosotros somos pequeños colonizadores que vamos correteando, pero que el planeta, sabes que tiene su propia dinámica. Última pregunta, Raúl. Mira, hace 15 años vino Kurt Diemberger, el único alpinista vivo que ha hecho dos cimas vírgenes, y él habla siempre del sexto sentido, de cuando vas un poco contracorriente, ¿no? Aquello del cerebro reptiliano, tú vas contracorriente, te vas hacia el peligro. ¿Cómo se gestiona esto? Es una pregunta que no sabía muy bien responderte porque, de hecho, en La Palma era curioso porque nos pasaba esto. O sea, teníamos un volcán con una parte que se producía un debris avalanche con salida de lava y nosotros corríamos hacia la lava. Al final hay algo en tu cerebro que tienes que saber frenarlo, tienes que saber frenar a los caballos porque te puedes meter en bastantes jaleos. Pero son tantas las preguntas que tengo que hacer al volcán que es que no puedo resistirme al acercarme lo máximo posible. Tenemos por aquí a Pau Salas en la tema del ciclo, que hay un ciclo como se está viendo, ¿no? Vamos, que se puede proyectar películas como la tuya, ¿no? Documentales como el tuyo. Bueno, yo quiero dar las gracias porque realmente es una maravilla el que mostrar a la gente esta parte del espeleovolcanismo, en los cuales no podemos olvidar que tanto el edificio volcánico principal de 160 metros como todos los tubos de más de 6 kilómetros de largo y en 80 metros de profundidad se hicieron en 80 días. Raúl Pérez, un placer, gracias. Gracias a vosotros y un abrazo para todos.